Ok, vamos a hablar de un concepto corto pero muy profundo, que es uno de los fundamentos del judaísmo y sobre todo de Hasidut. En el rezo hay una bendición que decimos, que dice así, antes del Shema decimos, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech olam, yotzer or, ubore choshech, ose shalom, ubore et hakol. La traducción es, bendito eres tú, Dios, Rey del universo, que forma la luz y crea la oscuridad, hace la paz y crea todo. Esa es la verajá, esa es la bendición. Ahora hay dos preguntas, vamos a tocar una de ellas. Dice así, primero dice, forma la luz y crea la oscuridad. La primera pregunta debería ser que crea, primero debería venir primero la oscuridad y después luz, ¿verdad? Porque como que crear la luz y después la oscuridad pareciera al revés, ¿no? Que la luz viene después de la oscuridad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es la que vamos a tocar, es que cómo que crea la oscuridad, ¿no? Dice Bore Hosher. Sabemos, o por lo menos así dice la ciencia, que la oscuridad no es una existencia, ¿verdad? ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. ¿Me siguen? Sí. Ok. La oscuridad es ausencia de luz. No hay algo que haga la oscuridad. Simplemente, si no hay luz, hay oscuridad. Pero aquí la bendición no dice eso. La bendición dice que Dios crea la oscuridad. Como que si la oscuridad es algo por sí misma. ¿Cómo puede ser? ¿Se entiende la pregunta? Sí, pero ahí está relacionado al sol. Ok, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo que está relacionado? Quiere decir, o sea, viéndolo bien, me parece que el sol nos da luz, ¿no? O sea, Correcto, nosotros, la luz del día, la luz natural, te la da el sol. correcto, Si el sol, o sea, dependiendo el número de horas o que tengamos la luz del sol, tenemos luz correcto. natural. Y si no hay Quizás sol, hay oscuridad. si no hay sol, hay oscuridad. Por eso. Exacto. Entonces la oscuridad es la ausencia del sol. Pero en la Correcto. bendición aparentemente se entiende de que la oscuridad es algo por sí misma. Dios creó la oscuridad, dice la bendición, que crea la Sí, oscuridad. Entonces la pregunta es, ¿cómo que Dios crea la oscuridad? Simplemente la oscuridad es ausencia de luz. Dios creó la luz. Si no hay luz, ok, hay oscuridad. correcto. Es como es el default, Sí, ¿sabes? es lo que él no lo ha puesto. Cuando falta algo, está lo otro. Correcto, es la ausencia de luz, pero no es algo por sí misma. Pero aquí Correcto. estamos viendo que sí es algo por sí mismo. Dios creó la oscuridad. Y la respuesta es así. Dios, antes de que creara el mundo, por supuesto Dios estaba, Dios era lo único que había, y Dios, nosotros o los sabios explican la influencia de Dios como luz, la luz de Dios, Dios da luz. Significa que antes de crear cualquier cosa, estaba Dios, había luz, había energía, y para Dios crear el mundo, este mundo físico, tuvo que crear un espacio que esté fuera de él, que no sea que Dios está tan presente o tan revelado como antes de crearlo, porque si Dios estuviera revelado en este mundo físico, tanto como es Él, simplemente no existiéramos. Es como por ejemplo decir, si tú tienes un cuarto oscuro y prendes un fósforo, entonces el fósforo tiene importancia, el fósforo está alumbrando. Pero si de repente traes una lámpara de 4000 watts a alumbrar todo, ya el fósforo no sirve, está ahí, pero no tiene ninguna relevancia. Sí, De cierta manera es igual con el mundo. Para que este mundo tenga relevancia, Dios tuvo que apartarse o dejar de estar quitar un poco su luz para que aquí podamos ser el fósforo en el ejemplo, ¿correcto? Entonces Dios sí creó la oscuridad, es decir, creó
ese espacio, ese mundo donde su luz no esté tan revelada. No simplemente sacó la luz, sino que puso que haya oscuridad para que nosotros tengamos relevancia en este mundo. Y ahora, ¿qué es lo importante de esta oscuridad? Que se explica que la luz que viene a partir de la oscuridad es más elevada o de mayor nivel que la luz misma. Otra vez, tú tienes luz, la luz está alumbrando, digamos que la luz es buena, pero si tú tienes oscuridad en un lugar y de ese lugar uno transforma la oscuridad en luz, esa luz es mayor a la luz que existía antes. Y lo vemos en las personas. Una persona, si está bien y está en un estado normal, ok, está todo bien. Pero cuando la persona sufre o vive una dificultad o un desafío y esta persona supera este desafío y convierte el desafío en algo positivo, es decir, la oscuridad en luz, va a estar en un nivel mayor al que hubiese estado antes sin este desafío. Dios creó el mundo de esa manera. Solo la luz de Hashem, solo la luz de Dios, sería todo buenísimo. Pero Dios creó un espacio vacío, oscuro, para que el humano, a través de su trabajo, pueda convertir esta oscuridad en luz y llevar el mundo a un nivel mayor. Y como hemos visto en otros ejemplos, así es con el deporte, así es con los estudios, así es con las relaciones, incluso las relaciones personales. Se sabe cuando una pareja o cuando unos amigos viven una situación difícil, que se pelean o hay algún intercambio pero si superan esa dificultad, se sitúan en una posición más alta porque su relación ahorita es como venían y superaron un problema, hicieron un escalón más. Y así es con nuestra vida. Nuestra vida es agarrar esos focos que hay de oscuridad y transformarlos en luz. Dios, de cierta manera, nos necesita para que nosotros elevemos su mundo. Si Dios sin el humano fuera todo bueno, pero no fuera excelente o no fuera increíble, no fuera más mejor, por así decirlo. Si solo Dios es todo bueno, todo luz, pero ya que Él creó un sistema en el que haya la posibilidad de oscuridad, y esta oscuridad, este desafío, esta dificultad, uno mismo con su esfuerzo y obviamente con la ayuda de Dios, uno lo puede transformar en luz. Eso es lo más grande que hay. Por ejemplo, según un ejemplo fácil, con un toro, un animal, un toro. Un toro tiene una fuerza destructora. Un toro puede destruir casas, puede destruir humanos, otros animales, puede destruir campos. La fuerza de un toro es brutal. Ahora, si uno canaliza esa fuerza para bien, uno puede arar campos, uno puede mover mercancía, uno puede transportar. Si uno agarra lo que sería en este caso la oscuridad, es la fuerza destructora del toro, uno puede llevarla para bien, es mucho mejor que tener animales como ovejas, chivos, que no son ni buenos ni malos, son plain, o sea, son buenos, digamos, obviamente producen cosas buenas, pero algo negativo, la oscuridad o una fuerza destructora, cuando tú la puedes transformar a bien, eso no tiene comparación. Es lo mismo con una persona que tiene una habilidad muy, muy buena para hacer cosas, y él lo hacía para cosas malas, pero era muy bueno haciendo cosas malas, y tú le cambias su manera de pensar y lo usas que lo haga para bien, hace mejor las cosas para bien que gente que las hacía antes para bien. Exactamente, es el mismo, eso es. Entonces, eso es lo que Dios creó. ¿Por qué Boré Hoshech? Porque creó oscuridad, porque Dios creó eso. Dios creó, en tu ejemplo, esa persona que tenga ese potencial para hacer mal, pero si esta persona transforma ese mal, esa oscuridad en luz, eso lo sitúa en un nivel que Dios, de cierta manera, no pudiese hacerlo solo. Eso es el sistema que Dios creó. Dios creó que nosotros tengamos la posibilidad de convertir el mundo en un mundo mejor. Y ese es todo el objetivo del mundo. Y para hacer eso, obviamente uno tiene que estar consciente,
pendiente, reflexionar cuáles son esas cosas que uno mismo sabe que hace mal, o no que es necesariamente algo malo, sino que pudiese utilizar esa fuerza para bien. Por ejemplo, si una persona, no sé, está todo el día investigando, le encanta investigar sobre cualquier ciencia o filosofía simplemente por el gusto de la sabiduría, lo puede seguir haciendo, pero también debería usar esa fuerza o esa disponibilidad para investigar, no sé, cómo encontrar una cura de una enfermedad, cómo ayudar a una comunidad necesitada. Ese mismo poder o potencial que Dios nos entregó y uno lo aplica para cosas personales, uno también tiene que dedicarlo para poder hacer de este mundo uno mejor. Ese es prácticamente el objetivo de por qué estamos acá. Agarrar la oscuridad y transformarla en luz. Eso es lo más poderoso que hay, digamos. Bueno. Tengo una pregunta, Mitch. ¿Eso Sí. tiene alguna cosa que se pueda aplicar tipo en la vida no religiosa? Por darte un ejemplo, en la medicina cuando te ponen una vacuna que es un poquito una enfermedad mala, ¿tiene algo que ver ese tipo de ejemplo o no tiene nada que ver y estoy loco? No, seguro. Por el ejemplo de la vacuna, una vez dimos un ejemplo de ir al gimnasio. Ir al gimnasio es de cierta manera malo para el músculo porque destruye el músculo, lo quiebra, hay unas microfracturas del músculo, microfisuras, como se llama biológicamente, pero esa misma ruptura es lo que permite que el músculo se regenere y vaya creando capas más grandes de músculo y el músculo crece. Igual con el que entrena, que se desgasta, pero eso lo lleva a un nivel mayor. Igual como dijimos, la pareja, cuando de una debilidad o de una diferencia, si la pareja logra pasar esa diferencia o oscuridad en nuestro estudio, lo lleva a la luz. Eso no es necesariamente algo religioso, eso en el día a día comúnmente cuando hay una oportunidad de convertir algo que en principio está mal, de llevarlo bien, eso es parte del objetivo y no necesariamente como algo religioso, sino como mejorar el mundo, mejorar como persona, como pareja, como comunidad, como mundo, como sociedad. De eso se trata, de encontrar ese pequeño mal que hay. Por ejemplo, en tu caso el de la vacuna, bueno, para poder que se creen anticuerpos hay que meter un poquito de mal en ese mal que existe. Y mira, ese pequeño mal que hay también es una creación de Dios, pero ese pequeño mal no está no está para sí mismo, para hacer mal, sino para convertir ese mal en bien. Esa bacteria o ese virus, cuando está suministrado, cuando se aplica para bien, entonces crea anticuerpos y entonces la gente se vuelve inmune, etcétera, etcétera. Entonces, seguro, hay que agarrar cualquier caso. Tú no estabas la semana pasada, pero dimos el ejemplo de una construcción, que cuando una persona hay 4 casas en una esquina que están relativamente viejas, hay una habitación o 2 habitaciones por casa, y ve ahí el potencial de crear un edificio de 40 pisos con 4 apartamentos por piso, son 160 apartamentos. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Primero tiene que tumbar estas 4 casas, ¿no? Aparentemente este tumbar de las 4 casas parecería algo malo. Estás destruyendo, ¿cómo puede ser? No solo eso, sino que después mueves el terreno, haces movimiento de tierra. El que ve en ese momento puntual diría, wow, ¿qué es este mal que estás haciendo? ¿Qué es esta oscuridad? Y no, esta oscuridad es parte de lo que hay que hacer para llevarlo a un nivel mayor. Es justamente, estás agarrando algo que existe, que es bueno. 4 casas, justo Master se salió. 4 casas son buenas. Ahora te lo estás llevando a 160 apartamentos. Estás transformando luz en oscuridad, que fue la creación de Hashem. Y esa oscuridad ahorita son 100, lo transformé en luz, son 160 apartamentos en vez de 4 casas. Y por supuesto hay muchísimos ejemplos. El punto es que uno lo tiene que empezar a ver en su vida. En vez de buscar ejemplos externos,
uno tiene que ver, bueno, en mi vida diaria, qué es lo que yo puedo mejorar, cuáles son las cualidades y dones que yo tengo, o las oportunidades que yo tengo, que ahorita las estoy desaprovechando o no las estoy aprovechando de la mejor manera, y decir, ¿sabes qué? No sé, por ejemplo, tú con trotar, que es algo que está muy bien, pero capaz tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo con esta actividad o este deporte o esta pasión que tengo con trotar, capaz puedo hacer algo más. Agarrar a un amigo mío y decir, brother, tú tienes que empezar a trotar conmigo, ¿sabes? Te va a hacer bien, te va a dar paz mental, te va a, físicamente y salud te va a dar. Créeme, Mitch, lo he intentado, pero no lo logro. Bueno, tienes que seguir intentando, entonces, no hay que parar de intentar. Entonces, cuando uno hace algo bueno, puede hacerlo mejor. Es decir, puedes inspirar a otros a hacer, no necesariamente tiene que ser con trotar, capaz, bueno, no sé, vente la última media hora y hacemos abdominales, qué sé yo. Pero uno tiene que empezar a buscar en su vida qué es eso que uno puede agarrar de sí mismo, tanto si lo está haciendo bien, hacerlo mejor, y sobre todo si es por otra persona, o si uno está haciendo algo mal, reconocerlo y decir, esta mala senda que tengo la puedo llevar para bien en temas de comida, en temas de rezar, de meditar, en temas de ayudar a los demás. Capaz una persona, un ejemplo sencillo, una persona puede ser que es muy graciosa. La persona es cómica. Cada vez que salen a comer, la gente se ríe alrededor de ella, de esta persona. Y eso es buenísimo. Pero esta persona, en vez de quedar satisfecho con eso, él debería decir, ¿sabes qué? Si yo tengo esta buena cualidad de que hago reír a los demás, tengo que ser más proactivo y buscar, capaz hay un amigo que no está pasando por un momento, buscar cómo ayudarlo, o si esta persona es chistosa, pero estos chistes que hace son a consta de burlarse de los demás, es muy gracioso, pero se está burlando de los demás, los avergüenza, estén o no estén presentes, debería reconocer que sí, tiene un don para la risa, pero está haciendo algo malo. Entonces, en vez de esta oscuridad que está creando, de hacer reír a la gente a través de humillar a los demás, conviértelo en luz, haz reír a la gente a través de elevar a los demás, y ahí vas a ver elevado el mundo, transformar de oscuridad en luz, hacer el mundo mejor. Entonces, esos son ejemplos que uno se tiene que dar cuenta en su propia vida.